Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Saludamos también a todos los amigos de las redes sociales. Y les voy a invitar a abrir el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta tarde. Pues lo vamos a poner, ¿verdad?, un poco de fondo a este pasaje de la Escritura que hemos leído. Había sido un día hermoso. Jesús ha estado con los discípulos, les ha estado enseñando acerca del reino de Dios. Él había hecho un milagro tremendo, con 5 panes y 2 peces, había dado de comer a 5.000 hombres, sin contar hombres y mujeres, niños y mujeres. Quiere decir que allí podía haber 12, 13 o 14.000 personas. Los discípulos estaban saciados de comida física y también estaba saciado de la enseñanza de su maestro. Había sido un día estupendo, repito, la noche era una noche hermosa y los discípulos se suben a su barco y ellos van a cruzar el mar de Galilea, pero de repente. En la vida, hermano, a veces hay de repente, ¿no? De repente uno le entra un dolorcito aquí, va al médico y dice: oiga, la enfermedad que usted tiene no es sencilla. O de repente uno está trabajando 20, 15 años en una empresa y uno cree que tiene la vida laboral solucionada hasta que termine sus días. La empresa quiebra y de repente se queda sin trabajo. Y estos discípulos de Jesús, de repente, de pasar de un día lindo, un día hermoso, un día donde habían visto la gloria divina de Dios, pasaron a estar en medio del mar de Galilea y el viento comenzó a soplar. Voy a pedir, por favor, hermano, que me paguen el aire por favor, es que me está cayendo. El viento comenzó a soplar en medio del mar Galilea. Las nubes cubrieron la luna, cubrieron el brillo de las estrellas. El agua comienza a inundar el barco y ahora ellos se encuentran ahí en un sitio oscuro. El mar de Galilea, que había sido como un lago dormido, ahora se vuelve una trampa peligrosa. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el maestro que había estado todo el día con ellos, bendiciéndolo? De pronto ven caminando sobre las aguas una figura. Y ahora el miedo se transforma en terror, porque ellos creían que veían un monstruo marino, ellos creían que veían un fantasma. Pero a medida que se va acercando esa figura, ellos se dan cuenta que era Jesús. Y Jesús les dice: no temáis. El Evangelio de Mateo dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Dice que ellos le recibieron en el barco y cuando así lo hicieron, dice, esto observe, dice que llegaron inmediatamente a la orilla de la playa. Ahora, hermano, yo quiero darle algunos principios y esto es lo que usted puede decir cuando está en una tormenta, cuando está en un problema,
Cuando está en una circunstancia difícil, usted tiene que decir: estoy siendo gobernado por la providencia divina. Lo que sucedió a estas personas aquel día no fue una casualidad, no fue un error, no fue algo que debería de ser evitado. La tormenta sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. Porque, hermanos, si Jesús podía caminar por encima del mar, obviamente Jesús también podía pronosticar la tormenta. Él podía haberla anticipado. Ahora, Mateo 14, 20, 22 dice: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca. Él les dijo: ustedes deben de hacerlo. Era Jesús quien los estaba enviando a esa tormenta. Y escuche bien, hermano, si Dios no ha diseñado la tormenta que tú estás viviendo en estos momentos, o que vivirás quizá dentro de unos días, si Dios no la ha planeado, Dios la está permitiendo. Porque Dios es soberano, Dios está sentado en el trono, no ocurren las cosas por casualidad. O Él permite la tormenta o te la está diseñando. Dice en el Salmo 107, 24, 25, ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Lo ves? Es Dios quien controla los vientos. Es Dios quien controla las olas. Es Dios quien envía las tempestades. Mira, hermano, es una teoría vacía, hueca y ridícula decir que si usted está haciendo la voluntad de Dios, va a navegar plácidamente por el mar de la vida. Es una teoría ridícula decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener pena, que no vamos a tener enfermedades ni muerte en nuestra familia, que todo va a salir bien. Como algunos dicen por ahí, esté bien con Dios, crea en Dios y todo te saldrá bien. Ese es el evangelio de la prosperidad. Ese es el evangelio de los coches de lujo. Ese es el evangelio de la comodidad financiera. Y hay una palabra muy castiza que define todo eso y es engaño. Escuche bien, hermanos, vamos a tener dificultades. Y el apóstol Pablo lo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a tener en ciertos momentos puntuales de la vida dificultades, pero en esos momentos tenemos que creer, tenemos que confesar que la providencia de Dios está controlando todo asunto que está aconteciendo en nuestras vidas o en nuestra familia. En segundo lugar, usted puede decir en medio de una tormenta: estoy creciendo por su plan. Hermano, el plan de Dios no es complacerte. Claro que por supuesto Dios nos complace y nos reímos y sentimos el gozo del Señor. Pero el plan de Dios principal para tu vida no es complacerte. Es ensancharte. Él quiere que tú seas como Jesús, que tú hables como Jesús, que camines como Él, que pienses como Él. Él quiere que tú te ensanches espiritualmente. Mira lo que dice el Salmo 4.1. Dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Yo quiero hacerle una pregunta a aquellos que han estado por algún tiempo en tribulaciones. ¿Cuándo ha crecido más espiritualmente? ¿Cuando estaba en el jijiji, en el jajaja, en el jajaja y en el jijiji? ¿O cuando estaba en el momento de la prueba? En el momento de la dificultad, de la enfermedad, de la necesidad, en ese momento en que nos metemos en el cuarto y doblamos la rodilla y buscamos el rostro de Dios y leemos la palabra y Dios derrama del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuándo ha crecido más? ¿No es verdad, hermano, que crecemos más en los momentos de dificultad?
¿Usted sabe que un niño débil busca más los brazos de su madre que un niño fuerte? Y a veces vemos la dificultad y nos asustamos. Y no sabemos, hermano, que Dios está ensanchando nuestra vida espiritual. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está preparando. Hay tormenta, ¿verdad? Están las tormentas, la Biblia, que corrigen, y están las tormentas que perfeccionan. Dios le envió a Jonás una tormenta correctora porque él había desobedecido a Dios. Pero hermano, están las tormentas que perfeccionan. Estos discípulos que leímos al principio no estaban fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué estaban en una tormenta? Porque estaban justo haciendo la voluntad de Dios. Y fue Jesús, dice Mateo, quien les dijo: entrad en la barca. Quiere decir que ellos estaban en la tormenta porque habían obedecido a Jesús. ¿Por qué quería Jesús que estuvieran en esa tormenta? Hermano, cuando Jesús se fuera de este mundo, esos discípulos se iban a tener que enfrentar al imperio romano, a los leones, a los tigres, al circo, a las cruces, a las hogueras, a la persecución, al sufrimiento. Y Jesús los estaba preparando. Por eso, hermano, mañana, lunes, cuando aparezca un problema, no te enfade con Dios. Sepa usted que Dios está tratando con su vida. Dios está tratando con nuestras vidas. Yo estaba leyendo sobre los israelitas cuando iban hacia la tierra de Canaán. Dice que Moisés envió 2 espías para inspeccionar la tierra. Y cuando volvieron de ver la tierra, 10 dijeron: allí hay gigantes, los hijos de Aná están endemoniados, la tierra es buena, hay uva, hay higo, hay maíz, hay leche, hay miel, pero no podemos conquistarla. Y estos 10 contaminaron al pueblo. Todo el pueblo se rebeló contra Moisés, se rebeló contra Aarón. Levántanos un capitán, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Queremos volver a Egipto. Pero hubieron 2 que tenían un espíritu diferente: Josué y Caleb. Y dice: por tanto, dijeron ellos, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. En otras palabras, ellos dijeron: miren, conquistar esta tierra va a ser como comernos un trozo de pan. Ahora, ¿para qué comemos pan nosotros? Bueno, para fortalecernos. Crecemos comiendo pan, el pan nos da fuerza, nos da sustento. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo? Dios les estaba diciendo: esas cosas que parecen serán su problema, serán su pan. ¿Me entiende? Hermano, tenemos un concepto de la vida erróneo. A veces nos levantamos creyendo y queriendo y deseando con lo más profundo de nuestra alma de tener un día redondo. Pero tenemos que entender, hermano, como decía nuestro hermano Rafa, que estamos en el planeta Tierra. Un planeta afectado por el pecado. Tenemos que entender que tenemos un cuerpo de carne y hueso. El cristiano no es un extraterrestre, es una persona humana. Y cuando viene un dolorcito, cuando viene un problema, cuando viene un ataque del enemigo, uno tiene que confiar en Dios. Y uno tiene que alabar a Dios. Y uno sí tiene que seguir teniendo fe en Dios. Porque Dios está al control de todas las cosas. Entonces recuerde, en medio de la tormenta, Él está controlándolo todo. Segundo, usted está creciendo espiritualmente. Tercero, en medio de una tormenta, recuerda, usted está siendo favorecido
por las oraciones de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 17, Juan, capítulo 6, 17. Dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos se preguntaban, ¿dónde está Jesús? Ha oscurecido. Él no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Bien, Jesús estaba haciendo otra cosa diferente. ¿Qué hacía Jesús? Jesús estaba en la cima de la montaña, estaba orando. Dice Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar. Escucha, hermano, no piense que Dios te ha desamparado porque no puedas verlo en medio de tu problema. Él quizá no estará contigo físicamente, pero Él está muy consciente de ti. Hay una antigua canción que dice, así como Él mira al gorrión, sé que Él me mira. ¿No? Si Dios cuida de los gorriones, ¿no vas a cuidar de ti? Claro que sí. Dice Marcos 6, 47, 48, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra y viéndole, fíjate, atento a eso, viéndole remar con gran fatiga. Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Lo estaban viendo. Ellos pensaban, Jesús no nos ve, Jesús está lejos. ¿Por qué estamos nosotros en la tormenta y Jesús está en la orilla? ¿Por qué? Pero hermano, Jesús estaba orando en el monte. Jesús mira hacia abajo y Él ve a través de la oscuridad. Ellos no podían ver a Jesús, pero Jesús los estaba viendo a ellos. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. ¿Quiere que te diga algo maravilloso en esta tarde? No se te puede olvidar nunca. Es muy fácil de recordar. No se te va a olvidar. Lo maravilloso es que quiero que sepa que usted está en la lista de oración de Jesucristo. Mira lo que dice Hebreo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes que hay un trabajo que fue terminado de Jesucristo? Uno, el Calvario. Consumado es. ¿Usted sabe que hay un trabajo que Jesucristo no ha terminado? Ese trabajo es su ministerio de intercesión. Porque Jesucristo sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo a la diestra del Padre para que ninguno de los escogidos se pierda. Entonces, en medio de una tormenta, usted, hermano, debe de tomar ánimo, porque la presencia de Jesús vendrá. A veces parece que no va a llegar nunca, ¿no? O parece que Jesús va a llegar tarde. No, Jesús nunca llega tarde. Dice Juan 6:20, no temáis. Mateo 14, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, podemos ver a esos discípulos con las caras mojadas, sus rostros reflejando temor, sus manos ceñidas a los remos, remando porque estaban muy lejos de la orilla, no podían salir nadando. Quizás Pedro estaba gritando más fuerte que nos hundimos. Tomás, como siempre, decía, vamos a naufragar. Y entonces ellos ven a Jesús. Le pregunto, ¿por qué Cristo no llegó antes? ¿Por qué esperó tanto? ¿Sabes que estos discípulos en la tormenta no estuvieron 5 minutos ni 15 minutos, estuvieron varias horas de fatiga, de agonía? ¿Por qué Jesús tardó tanto? El Evangelio de Mateo dice que llegó en la 4ª vigilia de la noche. Quiere decir, entre las 3:30 y las 6 de la madrugada. ¿Por qué Jesús alargó ese tiempo? Pareciera que Él se había olvidado de los discípulos. Pero no fue que Jesús había olvidado de los discípulos, eran los discípulos quienes se habían olvidado de Jesús. Jesús acababa de realizar un milagro, ¿te acuerdas?
Hacía unas horas que había realizado un milagro. Había multiplicado los panes y los peces. Y Juan 6:12 dice algo muy interesante. Dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. ¿Por qué 12 cestas? Porque eran 12 discípulos. Cada discípulo, ¿sabes qué? En ese barco donde iban, tenían una cesta de pan en los pies. Ellos estaban allí en la tormenta, pero aquí había una cesta. Y esa cesta estaba diciendo que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, resucitaba muertos, abría ojos de los ciegos, oídos de los sordos, multiplicaba panes. Él era Dios y es Dios. Pero ellos estaban mirando la tormenta. Ellos estaban mirando el problema. Ellos estaban centrados en que iban a naufragar. Hermano, ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Dios nos ha alimentado. Dios nos ha levantado. Cuando le hemos fallado, nos ha perdonado. Ha suplido nuestras necesidades día tras día, año tras año. Y cuando llega la tormenta, perdonen la expresión, parece que nos entra Alzheimer espiritual. Ya no nos acordamos de la gloria divina de Dios. Empezamos a temblar como si el mundo se fuera a acabar, como si los problemas fueran más grandes que Dios. Esos discípulos, y usted y yo, cuando venga una enfermedad, una necesidad, un problema, una tormenta, por más grande que sea, esos discípulos deberían de haber hecho, igual que nosotros deberíamos de hacer, seguir el consejo que el apóstol San Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica. Y el apóstol Pablo les dijo, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús no llegaba? Isaías 30:18 dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Hermano, cuando Jesús no llega es porque quiere tener piedad de ti, porque quiere tener misericordia de tu familia. Para terminar, decir que en medio de una tormenta, usted puede decir, estoy siendo guiado por su propósito. Dice Juan 6:21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Fíjate que Jesús no les había prometido navegar calmadamente, mas sí le había prometido un desembarque seguro. Hermanos, si Jesús está en la barca no va a naufragar. ¿Ven? Si Jesús está en la barca, por más fuerte que sea el viento, por más grande que sea la ola, por más fuerte que sea la persecución, esa barca donde tú vas no va a naufragar. Si Jesús está con nosotros. Él lo dijo, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que, hermano, cuando venga la tormenta, dice, Señor, gracias porque tú estás conmigo en la barca. Hermano, viene una gran tormenta sobre el viejo planeta Tierra. Yo tengo 57 años, pronto 58. Y más pronto pues tendré 60, ¿no? Si no me voy con el Señor antes. Todos cumplimos años. Le voy a decir una cosa y no estoy exagerando, lo que le voy a decir. Yo y mi esposa solemos ver bastante los telediarios.
Llevamos años viendo telediario, noticiero, leyendo periódicos. Te voy a decir una cosa. Nunca, jamás yo he escuchado a los periodistas hablar tanto de expresiones como una tercera guerra mundial. Yo nunca he escuchado a los periodistas hablar tanto sobre una guerra nuclear, sobre el fin del mundo, sobre el apocalipsis, nunca más. Yo no sé usted si ha escuchado mucho. Ponte Antena 3, ponte Telecinco, ponte La Sexta, Matías Prats, al que tú quieras. Ahí están hablando de esas cosas. Ahora, la Biblia dice, hermano, que por causa del pecado y la maldad de los hombres van a caer 21 juicios sobre la tierra. 21. 7 por 3, 21, ¿no? Los sellos, 7. 7 trompetitas y 7 copas de la ira de Dios. Y es tan terrible lo que viene. Escúchelo bien con esto, con las orejitas, escúchelo bien. No se entretenga luego por ahí y esté firme en Cristo. Es tan terrible lo que viene sobre este viejo planeta Tierra que Jesucristo dijo que si no fuera por causa de los escogidos, nadie quedaría con vida. Bueno, esto hace años no se entendería, hoy lo entendemos perfectamente, hermano. Hoy hay armamento nuclear en la Tierra suficiente para destruir el planeta varias veces. Varias veces. Ahora, hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Antes de que caigan las copas de la ira de Dios, Dios va a rescatar a la iglesia. ¿Sí? Dios va a rescatar a un número de personas, los que son hijos de Dios. ¿Quién son hijos de Dios? Bueno, el apóstol Juan lo dice bien clarito, ¿no? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros, hermanos, no estamos temblando. Nosotros lo que nos estamos llenando de gozo que la profecía bíblica se está cumpliendo. ¿Cómo nos vamos a llenar de tristeza a estas alturas de la vida? ¿Cómo nos vamos a llenar de tristeza a estas alturas del cristianismo? Llevamos 40 años leyendo la Biblia diciéndole al Señor Jesús, ven pronto. Y ahora que se está cumpliendo las profecías nos vamos a asustar, como decía yo el martes. Nos ha mandado Dios a tapar boca de leones, a vencer ejércitos, y nos vamos a asustar por unos cuantos gusanitos que nos van a comer si Cristo no viene. No nos vamos a asustar. Estamos esperando la venida de Jesucristo. Y tenemos que estar preparados, hermano. Amén. Tenemos que decir, Jesús, entra en mi corazón. Jesús, perdona mi pecado. Y hermano, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona, Él restaura, pero tenemos que ir a Él. El diablo, hermano, que para de poner miedo en las orejas de la gente. Él es el ministro siniestro del miedo. Mira, miedo por aquí, miedo por allí. Pero ¿sabes qué? En la Biblia, 365 veces, una vez por cada día del año, Dios dice, no tengas miedo. Dios dice, no tengas miedo, no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos están contentos de que Cristo viene? Pues yo me alegro que esté contento, hermano. Tenemos que seguir a Cristo. Aquí en la iglesia, seguir a Cristo. Cuando estemos en el trabajo, no podemos tocarle la palma al diablo. No te vayas a equivocar, porque si no luego viene y te da por detrás. Seguir a Cristo. Y si el mundo te pone el morro largo por seguir a Cristo, ¿por qué pongan el morro largo? Da igual. Jesucristo dijo que el mundo no nos iba a amar. Nosotros los amamos a ellos y los bendecimos.
Pero hermano, uno tiene que guardar la palabra de Dios. Perfectos no somos, porque nadie hay perfecto. Pero tenemos que esforzarnos por decir, Señor, ayúdame con mi familia. Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, ayúdame con mi vecino. Señor, dame la fuerza cada día. Pero recuerda bien, esa fuerza viene del cielo. Tú tienes que meterte en tu habitación todos los días. Tú tienes que coger la Biblia, doblar la rodilla. No es que tengo mucho trabajo, es que tengo los niños. No, olvídate. Es una mentira al diablo. ¿Cómo Dios te va a dar 3 zapatos para que te los pongas si solamente tiene 2 pies? Dios no es un Dios que se ríe de nosotros. Si Dios nos dice velad y orad para no entrar en tentación, es porque Dios nos da el tiempo y nos da la gracia para que oremos. Y ahí es donde tú te fortaleces. Quizá tenga que estudiar menos, ora. Quizá tenga que hacer un poquito menos deporte, ora. Quizá tenga que hablar menos con la gente, ora. Y vas a llegar antes de rodillas que de pie. Lutero decía, además un cristiano de rodillas que un filósofo de puntilla. Cuando tú ores, vas a ver la gracia de Dios en su palabra y Dios te va a bendecir grandemente. Amén. Muy bien. Pues vamos a hacer una oración. Yo me alegro mucho de que haya personas que nos visitan. Me alegro de verdad y sé que Dios va a hacer algo maravilloso en estas personas. Vamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada. Pedimos que esta palabra que ha sido predicada cale en lo más profundo del corazón de cada uno de los que se encuentran aquí en esta tarde y oramos para que esta palabra lleve salvación, que esta palabra ponga anhelo, deseo de buscar a Jesucristo, que esta palabra dé de nuevo valentía para que cuando lleguen los problemas, las tormentas, las dificultades, Señor, tu iglesia pueda levantar voz de alabanza, voz de fe, voz que proclama que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, voz que proclama que tú estás sentado en el trono del universo y la tierra es estrado de tus pies. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya.